Bueno, bienvenidos a todos. Es un honor estar acá nuevamente, pudiéndoles dar una pequeña reflexión de la parashá de esta semana. Eh, Así que espero que les guste y podamos profundizar un poco acerca de lo que la parashá nos enseña en esta semana, la parashá Re, que significa observar. Hay un artículo que me gustó de un profesor. Después les puedo pasar también el link, así que básicamente de eso se va a tratar un poco la reflexión, que habla sobre el libre albedrío y la responsabilidad moral. Así que bueno, con la ayuda de Dios vamos a iniciar. Bueno, la parashá Re, no sé si más o menos estuvieron en la clase del Rabino Groisman, pero habló acerca de esto, una pequeña porción, habla mucho de cerca del tema. Dice, mira, yo entrego el día de hoy la bendición y la maldición. La bendición, si escucharon los preceptos de Dios, que yo les ordeno hoy, obviamente está Dios hablando del pueblo judío. Y la maldición, si no escuchan los preceptos de Dios que yo les ordeno hoy, para seguir a dioses extraños que no conocen. Entonces aquí surge la famosa, nuevamente pregunta del ser humano, bueno, si yo hago las cosas bien basándome en este versículo, ¿por qué no me va bien siempre? O porque veo una mezcolanza de ideas o veo muchas veces injusticia en lo que es este mundo, ¿no? Entonces este versículo, o estas palabras que aparecen acá en el libro de Devarim, Deuteronomio, va a hablar justamente mucho acerca de del libre albedrío. Te dice, te doy para escoger entre dos caminos, tenés lo que es bien según Dios y tenés lo que es mal según Dios, entonces te doy ahí para que vos escojas. Y de alguna manera te doy una sugerencia, si vos querés que las cosas te vayan bien, haz lo que yo te ordeno, y si no querés que te vaya bien, querés andar por otro camino, bueno, tenés la libertad de elegirlo por ese otro. Hay mucho que analizar. Una de las cosas que se analiza de este versículo justamente habla del libre albedrío y la responsabilidad moral que innumerables veces aparece en la Torá, dice el artículo. Dice que son dos caminos como alegóricos, que representan el bien y el mal delante de los cuales, supuestamente, si vos te pones a darle una imagen en tu cerebro de lo que esto representaría, es como vos te imaginás a una persona anciana o alguien sabio que te está aconsejando algo. Alguien de barba blanca, como un sabio, un maestro, un sensei, lo que ustedes quieran. Pero ves a alguien que realmente te aconseja, que alguien ya ha pasado por toda esa experiencia y te dice, mira, en esta vida vas a tener que enfrentar dos cosas. Siempre vas a tener la opción de elegir entre lo bueno o lo malo, pero siempre está en tus manos. Te dice, de alguna manera, volviendo al ejemplo de esta persona sabia, con barba blanca, ganas, yo no tengo ganas, pero bueno, este camino que te parece de rosas está lleno de espinas. Y aquel otro espinoso es el verdadero y el mejor. Como que muchas veces está dando una insinuación, no irte por lo fácil. O sea, lo que vos pensás que es lo fácil, lo inmediato, lo instantáneo, capaz que no es lo conveniente para vos. Pero aquel otro que vos lo ves de entrada, un camino como que no tenés ganas ni de aparecer por ahí, ni caminar por ahí, que cuesta realmente, está diciendo como que hay un esfuerzo de por medio y haciendo después ese esfuerzo, por ahí te va a ir mejor. Es como una señal. Y este mensaje, sigue diciendo el profesor del artículo, muchas veces se detiene la Torá para recalcarnos esta idea central, la conmoción que los sacrificios materiales no pueden de ninguna manera equipararse o compararse con el ideal. Y que por el contrario, nada valen ante el verdadero placer espiritual. Quizás los preceptos, o sea, acá de alguna manera Dios te está aconsejando a que vos cumplas tus preceptos, si bien el mensaje habla esta idea al pueblo judío, pero obviamente también eso me hace un ruido a mi cabeza, de que yo también tengo mis preceptos que cumplir, yo también tengo mis obligaciones y yo también tomo mis decisiones. O sea, este mensaje también es para mí. Ya lo vamos a ver también que está
implícito en una parte de este versículo. Pero bueno, todo esto, sacrificios que uno puede hacer, el esfuerzo y obtener de alguna manera satisfacción o ganancia de una vez logrado, no se compara con el placer espiritual. Entonces, quizás los preceptos, como decíamos, exijan de nosotros sacrificios y resignaciones y nos impongan deberes y obligaciones. Pero todo esto nos resultará pesado solo en el caso de que no exista una convicción interna, una verdadera fe. ¿Viste? Cuando las personas, el de afuera te ve típicamente como una persona religiosa. ¿Por qué? Cuando vos mencionas la palabra Dios, mencionas la palabra Torah, mencionas algo de que, mira, yo cumplo con lo que Dios me mandó, de alguna manera la gente de afuera, del exterior, tiende a tildarte como un religioso, como alguien que de alguna manera se apega a un sistema de ideas que haciendo eso, preceptos, acciones, te llevan de alguna manera a un vínculo con Dios. Y eso mayormente la gente lo ve como un peso, como una carga, como decir un sacrificio, la verdad, vano, no tiene ningún sentido. Y por lo general, eh, la Torá ya te viene a enseñar todo lo contrario, que haciendo esas acciones o los preceptos que a nosotros nos corresponde, por supuesto, como no ágidas, ahí es donde vos podés alcanzar la verdadera satisfacción o una convicción interna, una conexión con Dios. Si poseemos, sin embargo, el porqué, el fin, si estamos convencidos de estar cumpliendo el mandato divino, ¿qué importan los sacrificios y las penurias? O sea, si yo tengo bien claro mi objetivo de por qué estoy haciendo esto, por qué yo he decidido ser no ágida, de alguna manera venir a esta sala a estudiar Torah, a hablarles acerca de Dios y demás, o sea, es porque de alguna manera en mi cabeza ya tengo definido cuál es mi objetivo, o entiendo bien cuál es lo que hay detrás de ello. Cuando nosotros alcanzamos ese nivel, entonces no nos resulta ningún peso. Al contrario, esto nos resulta como un puente para alcanzar el bien. Una conexión que es justamente estar más apegados a Dios. Pero justamente una persona que no lo ve así puede estar en un primer escalón, que es en el nivel de no entender justamente para qué lo hago. Vendría a ser como que a un niño, cuando apenas está en crecimiento, tenés 3 a 5 años, le tenés que enseñar, esto es así y esto, si haces esto, bueno, por ejemplo, no vayas a tocar allí porque si no te vas a hincar o te vas a pinchar y no, y si vas a andar, qué sé yo, por el otro lado, te conviene hacerlo así, haceme caso porque yo sé lo que te digo. El niño obviamente en ese entonces no va a razonar y decir, ah, bueno, a ver, mi papá, mi mamá o mi tutor responsable me está exigiendo que yo haga esto, ah, porque entiendo de que es un bien para mí. Eso no es lo que piensa un niño. El niño simplemente lo que hace es someterse a la orden. La verdad no entiendo por qué mi papá me lo hace o mi mamá me ordena que yo me abstenga de hacer ciertas cosas. Capaz que es para molestarme a mí, para molestar mi vida. Algunas veces llego a pensar como niño o llegamos a pensar como niños que no me quiere porque yo simplemente veo una serie en mi cabeza de una obligación, que es algo que tengo que hacer o es algo que tengo que abstenerme. Ese es el primer nivel. Entonces básicamente lo entiendo como una carga. No entiendo la finalidad. Pero la Torah te dice que si yo quiero llegar a ese nivel ideal, ¿cómo se llega a ese nivel ideal? Es que a través justamente del estudio, de la práctica, del proceso, vos llegás a comprender al fin y al cabo el por qué lo estás haciendo. No es por una idea de, ok, para pensar en términos humanos, alguien que me está sometiendo a alguna orden me odia, sino que entiende que es un bien mayor para mí. Así en diversas áreas de la vida. En este caso, si es en la parte de Dios, lo podríamos ver de esa manera. Él sabe qué es lo conveniente para cada uno de nosotros y por eso, justamente, tenemos nuestros preceptos que cumplir y sabiendo que realizándolos podemos alcanzar lo que es el bienestar pleno. Ciertamente, sigue diciendo el artículo, si nos ponemos a analizar el porqué de la vida y la existencia, llegaríamos a conclusiones muy penosas.
que es algo de que ya venimos analizando en el libro del el Jardín de la Fe, que ya lo hemos empezado un poco, estamos analizando. Yocheved por las mañanas también hacia una vida plena de sentido, el Rebbe de Lubavitch, seguramente hay muchos temas que abarcan acerca de existencia, del porqué de la vida y demás. Y esta para allá también justamente habla de eso, la libertad de elección. El hombre vive mecánicamente y no se detiene a pensar por qué ni para qué vive. Es decir, tenés la rutina, realiza sus quehaceres habituales, trabaja sus horas, sus ojeras, esto lo agrego yo, realiza un esfuerzo constante y algunas veces, bueno, si te da placer hacer lo que te gusta, te da satisfacción, otras veces lo haces porque lo tenés que hacer como obligación, porque si no, no hay de otra. Pero, a ver, ese es el fin de la vida, o sea, nacemos, mantenemos una infancia, crecemos, vamos a la escuela, estudiamos, nos casamos, trabajamos y ya, esa es la finalidad de todo, ese es el sentido de la vida. Mm, Nos volvemos todo como una rutina. Y esto es justamente con la necesidad de, bueno, lo hago para poder continuar en esta vida, para poder seguir existiendo. Pero, a ver, ¿continuar para qué? ¿Para qué quiero seguir continuando? Me hago como un balance. Y aquí el hombre no tiene respuesta. Y es donde entra la duda, ¿no? Bueno, ¿para qué voy a seguir? Si es todo el mismo ciclo que se repite una y otra vez, generación tras generación, no le encuentro un sentido. Y en Eclesiastés, dice acá, el sabio entre los sabios se hace la última punzante pregunta que queda entre sus versículos sin respuesta. ¿Qué es lo que dice Eclesiastés? Dice esto, ¿cuál es el ¿cuál es el provecho y creo que es una pregunta, ¿cuál es el provecho y el móvil del hombre en todos los esfuerzos que realiza bajo el sol? Y con la expresión debajo del sol nos quiere decir Eclesiastés significar. Esta es nuestra tierra material en la cual, por más que busquemos, no encontraremos fin para nuestros actos. No se despide el hombre de este mundo teniendo la mitad de sus aspiraciones, dijeron los sabios. El hombre nunca se halla contento con lo que haya conseguido y conquistado. Es decir, que nunca puede alcanzar la felicidad material. Realmente no encuentra un porqué en este mundo, ya que todo parece traer dolor. Y aquí llegaríamos en cierta manera a una posición totalmente pesimista que nos haría llegar con los hindúes a la conclusión que el único remedio es no desear nada para llegar a la nirvana. No sé si alguien sabe algo de la práctica hindú, yo no sé muy nada, mucho. Pero ya que desear es no poder satisfacer el deseo y por ello sufrir. Aquí viene esta idea y bueno, vamos a los ejemplos. Todos tenemos de alguna manera sueños. El sueño produce de alguna manera un deseo de alcanzarlo. ¿Qué necesito para poder alcanzar ese sueño o ese deseo? Trabajar para ello. Vendría a ser lo que es el sufrimiento. Es decir, yo tengo que esforzar constantemente años, años y años hasta alcanzar lo que yo llamo como mi sueño, mi objetivo, mi felicidad. Y una vez que lo tengo, quizás lo alcanzaste, pero tuviste que pasar un proceso de sufrimiento, sacar la palabra sufrimiento y puedes poner esfuerzo para poder conseguirlo. Entonces, no sé, si lo más fácil sería decir, bueno, no quiero desear nada en este mundo y me evito de pasar todo este proceso de sufrimiento constante en mi vida. Entonces, ¿cuál es ese sentido? Por eso llegamos a esas preguntas. Al fin y al cabo, yo quiero alcanzar una meta, pero para eso tengo que sufrir constantemente en mi vida. Y una vez que ya alcanzo la meta, puede ser de que en el medio me haya ya desgastado los años, haya quizás, si yo tenía buena vista, con el tiempo ya tendré que usar anteojos, mis sentidos por alguna manera se han debilitado, o sea, he tenido que dejar parte de mí para poder alcanzar esa meta aquí material. Entonces, ¿dónde está la felicidad plena? ¿Dónde está el 100% de la satisfacción? Por eso es lo que vimos acá en el versículo de Eclesiastés, que dice, como que el bien material es a medias. O sea, dicen los sabios, vuelvo a repetir la frase, no se despide el hombre de este mundo teniendo la mitad de sus aspiraciones. Entonces, ¿cuál es el sentido? Nuestro destino sería entonces un velo en el cual cubramos la verdad
y que no nos deje pensar, es decir, bueno, está bien, me hago el otro, no quiero saber nada de eso, o un completo pesimismo, es decir, esta vida no sirve para nada, los placeres al fin y al cabo materiales me llevan a un total sufrimiento, obstinación, cansancio, pérdidas, actitud pesimista, o si no, por alguna manera me hago el ignorante como los hindúes, o como se explica en la práctica hindú, no desear nada en este mundo, no desear el placer y vivir un día como si existiera nada más. O sea, estoy aquí para existir, no para vivir. Sin embargo, ante estas dos alternativas, ¿cómo podemos responder? Los sabios dicen, ante ese mismo versículo que estamos analizando de Eclesiastés, ellos replican, compenetrándose completamente en las intenciones e ideal del gran sabio. Mas sobre el sol existe un móvil, un porqué. Y aquí significa sobre el sol con el sentido del mundo espiritual. Si es que en el mundo material no podemos encontrar de ninguna manera la verdadera felicidad, esto se debe a que nosotros ignoramos el mundo espiritual y no lo tomamos en cuenta. Reconociéndolo, pero no superficialmente, sino con convicción, encontraremos un móvil y un fin, la perfección espiritual. Y aquí subí un video también en Telegram, después lo pueden ver, del Rabino Tuvia Server. Es un video que dice, ¿para qué existimos? O creo que lo puse de título, ¿qué quiere Dios de mí? Creo que así fue el título. Es decir, a ver, mi vida está rodeado solamente en lo que yo veo superficialmente, materialmente. Entiendo de que ese no es el fin. En el video, el Rabino Tubia, esto es como paréntesis, aporta, basándose también en un versículo del Génesis, es uno de los primeros relatos de la Torá, dice que Dios puso al hombre en el jardín del Edén, sea lo que eso signifique, ¿para qué? Para que lo cuide, para que lo trabaje, para que sea un guardián, para que sea un centinela de la creación. Obviamente el versículo tiene un mensaje de trasfondo. No sería solamente, bueno, la finalidad del mundo es venir a trabajar. O sea, Dios simplemente nos creó para trabajar. Sí, pero no solamente el trabajo físico que vos ves, sino que con eso que vos estás haciendo, en aquel tiempo, qué sé yo, si eres un agrícola, tienes que arar la tierra, sembrar, recoger los frutos, no solamente eso. O si cada uno en su respectivo trabajo no es solamente vivir las 24 horas, 5 o 8 horas de trabajo diarias, sin algún sentido alguno, sino que hay un mensaje detrás del trabajo que es, bueno, así como vos cuidás, en este caso sería Dios diciéndole al ser humano, el lugar donde yo te di, Jardín del Edén, para que vos lo trabajes, para que vos lo cuides, para que seas un centinela, de la misma manera que vos tenés que trabajarte a ti mismo. Así como vos haces eso, el mismo trabajo, el mismo empeño, las mismas ganas que vos te levantás todos los días para poder recoger y ganarte el dinero diario, para poder subsistir en esta vida, de la misma manera que vos te esforzás, o de alguna manera, hablábamos del tema del sufrimiento, uno pone sus ganas, pone su énfasis en eso, para poder tener provecho, un bien material. Lo importante es que de la misma manera eso es un mensaje doble. Quizás está ahí como un mensaje subliminal que no lo estamos viendo. Nosotros nos esforzamos constantemente para ir a trabajar, de la misma manera deberíamos hacer con nuestro interior, perfeccionarnos a nosotros mismos como personas. Y veamos, cada uno según su lugar. Uno puede decir, no, es que no tengo un trabajo que digamos, wow, no, eso es independiente, eso es indistinto. El tema es que todos requerimos de algún esfuerzo para alcanzar un objetivo en común, ya sea si estás estudiando, ya sea si estás trabajando, de la misma manera, replicalo para tu vida. La perfección espiritual. Después el artículo sigue hablando un poco más, ya se desvía un poco del tema, pero me gustaría tomar otro aporte más. Básicamente el objetivo es ese, del esfuerzo, de las acciones, de los preceptos, es alcanzar una perfección interna en nosotros, cuando escogemos el bien, como dice en la parashá de esta semana.
Pero uno podría decir, bueno, está bien, pero no veo ninguna conexión en lo que vos me hablas. Un segundito. Perdón. Entre, aquí se me ha ido, lo que es lo material con lo espiritual. No veo ninguna conexión con eso. Está bien, está muy lindo hablar de que, bueno, a través del cumplimiento de los preceptos que hago acá en la tierra, voy a alcanzar de alguna manera un bienestar espiritual o una conexión con Dios, algo metafísico, que algo que está abstracto, no es algo tangible que yo lo vea. Algunas veces sí, cuando son recompensas, pero, a ver, siendo claros, esa idea la podemos visualizar nosotros mismos hoy en día. Puede ser de que algo netamente concreto, nosotros como seres humanos, haciendo acciones, podemos alcanzar esa perfección espiritual, una conexión con Dios, conectarnos con lo de arriba. Y hay una parte del libro que es en la el Rebe enseña, habla algo de una idea jasídica que me pareció muy interesante, así que no voy a tomar todo, de cómo esta idea sí se ve de alguna manera reflejada en el ser humano. Por ejemplo, dice que en la enseñanza jasídica ilustra esta diferencia con un ejemplo de hay diferentes modos en que los diversos órganos del cuerpo humano sirven de vehículo para la mente humana. El cuerpo, nosotros como seres humanos somos objetos físicos, somos tangibles, ¿no? Somos concretos. Pero cuando nosotros hablamos de una ente, de nuestra mente, perdón, cuando hablamos de la mente del ser humano, ¿de qué estamos hablando? ¿De algo físico? ¿O estamos hablando de una idea o de un concepto? El cerebro, vos decís, está bien, el cerebro, es un órgano físico. Pero vos hablas de la mente del ser humano, ahí estás hablando de algo metafísico, no estás hablando de algo concreto. Entonces, este va a ser básicamente como para que entiendas la conexión. De nuevo, el cuerpo es un objeto físico, seres humanos, en tanto que la mente es una entidad metafísica. No es algo concreto, es algo abstracto. Por lo tanto, parecería que no puede haber contacto o interacción entre los dos, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que haya una interacción entre mi cuerpo y lo que yo llamo mente? Ah, estás hablando de la mente, pero todos entendemos acá cuando vos mencionas mente, ah, entiendo de qué estás hablando. ¿De qué estás hablando? De algo que es abstracto, no es tangible. Entonces, no obstante, el milagro de la vida humana consiste en que la materia y el espíritu, lo abstracto, lo que yo no puedo ver, se unen para producir animación, emoción, pensamiento. Cuando vos decís animación, deseo, que recién hablamos, pensamientos, esos no es algo, ah, vos decís pensamiento lo tengo acá. No, son ideas, son conceptos abstractos. Así entonces un cerebro de carne puede pensar, suponer, inventar y servir de depositario para las verdades más abstractas. Pero el cerebro no es la única parte del cuerpo que sirve como un medio de expresión y manifestación para el intelecto. Las manos, por ejemplo, también sirven como conductoras del pensamiento. El transcribir ideas. Se han puesto a pensar la maravilla que hay entre la conexión entre lo físico y lo que es metafísico, entre lo que no es tangible. Las manos tienen la capacidad de poder transcribir ideas. Son las conductoras del pensamiento. Lo que yo hago acá, en mi cabeza, lo puedo hacer en un libro, lo puedo hacer en la computadora, lo puedo hacer en un papel. ¡Wow! Se han puesto a pensar entonces la magnitud o la conexión que hay entre algo material con algo que no es material. Entonces, las manos tienen esa capacidad de poder transformar una idea en un escrito. Puedes también darle color, puedes hacer un dibujo, o si quieres, formas en la piedra, lo que quieras. Arte. Obviamente, el cerebro y las manos difieren en gran medida en la forma en que sirven como herramientas en la mente. El cerebro es un recipiente para la mente.
un órgano diseñado para alojarlo y servirle. Hay algo en su construcción material que lo hace un receptáculo preparado para recibir y albergar el intelecto. No me voy a extender mucho con la idea porque es fascinante, es abstracta. Entonces, vemos por un lado, ¿qué quiero hacer con este ejemplo? En que dentro de nosotros utilizamos normalmente palabras para conectar lo que es aparentemente, bueno, lo que es justamente físico, tangible, lo que yo veo, con lo trascendente, con lo espiritual. Ya vimos el ejemplo del cerebro y lo que hablamos de ideas, pensamientos, transformar toda esa lluvia de ideas o que nosotros no podemos ver en algo concreto. Lo mismo pasa acá en la para allá. Entonces, no habría nada de raro en hablar que a través de un cumplimiento de ciertos preceptos, eso me lleven a tener alguna interacción con lo que es lo metafísico, con lo abstracto, con lo espiritual, con lo que es en este caso mi conexión con Dios. Vemos hasta acá dos cosas. Punto número uno vimos hasta el momento. Cuando obviamente dijimos el ser humano tiene libre albedrío. Tenemos una responsabilidad, acá hablo de una responsabilidad de la ética, obviamente tratamos de elegir el bien. También dijimos de que muchas veces ese camino requiere esfuerzo, lo que se llama el sufrimiento, pero al final de todo puedes tener lo que es el éxito, tu satisfacción. También dijimos, y acá dimos ejemplos concretos, de que no es nada extraño conectar ideas espirituales, abstractas, con lo que estoy viviendo el día a día. Puede producir una satisfacción justamente algo más plena, algo más emocional, y justamente genera en mi conciencia que yo sé lo que estoy haciendo. Cumplo los preceptos de Dios, no por una idea de que alguien vino, me dijo, tenés que hacer esto. Sí, está bien, ese es el nivel 1 de niño que tenemos todo, interno. Obedecer, me someto. Pero una vez que investigo, indago, practico, llego a un nivel de conciencia en la cual entiendo verdaderamente cuál es mi esencia. Entiendo de que esto lo hago no para quedar bien con nadie, no para ganar, qué sé yo, elogios, no para decir voy a ganar algo, sino porque sé que es lo correcto que tengo que hacer. Eso sería escoger el bien. ¿A través de qué? Del cumplimiento de los preceptos. ¿Y eso se conecta con Dios? Claro que sí, acabamos de ver que sí. Y en las ideas y en las partes del cuerpo que nosotros tenemos, también existe esa idea. Así que no es nada extraño. Quería terminar con algo que es acerca de que hasta aquí solamente pareciera de que como que Dios está dando una orden y bueno, estamos sometidos, obligados a hacerlo, al cumplir los preceptos. Y hay una parte también dentro de la parashá que luego me ordena amar a Dios. ¿Cómo a través del cumplimiento de los preceptos puedo generar un amor? De alguna manera, si Dios entiende que dijimos, volviendo al ejemplo de los padres, que si uno desea lo mejor para sus hijos, obviamente los padres o el encargado responsable de su hijo no va a querer lo peor, sino que siempre va a querer lo mejor porque lo ama, lo quiere, sabe que es lo mejor, sabe lo que le va a recomendar. El tema de odio, el tema de resentimiento, el tema de no saber, eso lo siente el niño todavía inocente, no entiende. Pero hay una parte también en la Torah un poco más adelante que habla acerca de que haciendo esto vas a llegar a amar a Dios. O sea, Dios te ordena que lo ames. Es un poco extraño esta idea, porque ¿qué es el amor? ¿Vos podés ordenar a alguien amarlo? Volviendo al ejemplo típico que lo hemos comentado muchas veces en estos espacios, vos podés ordenar a alguien que se coma el pescado, pero nunca le vas a ordenar a alguien que ame el pescado. O sea, vos podés ordenar al plato tenés un plato con un pescado, que sea, vos podés ordenarle a la persona, comete el pescado, está bien, sigo la orden, me lo como. Y ahora te ordeno que te gusta el pescado, ni la verdad va a decir que no, si me gusta, si no me gusta, no me gusta, si no me podés obligar, si algo que no me gusta, a hacerlo. Entonces, ¿cómo puede ser de que de alguna manera Dios ordene o nos ordene? Hacer los preceptos, y también acordate, tenés que amarme, te obligo a que me ames. ¿Se puede obligar a amar algo? Y esto quería terminar, quiero ver si lo encuentro por acá rápidamente.
Creo que lo tenía por acá. Es algo que dice Maimónides. Acá está. Dice, cuando dice amar a Dios, o sea, cuando alguien habla del amor a Dios, obviamente entendamos de que no habla del amor romántico, de las novelas, de lo que se muestra hoy en día. ¿Qué es lo que dice Maimónides? Rambam. Dice lo siguiente. Cuando dice amor a Dios, no se refiere a algo meramente sentimental. O sea, primera definición de amor no es un sentimiento, desde el punto de vista de la Torah, sino que tiene que ver con el intelecto. Con el intelecto, que lo mencionamos recién, acerca del poder de la mente. Tal como lo cita Maimónides en el capítulo 2 del Ijot, y eso de a Torah, que significa leyes de los fundamentos de la Torah, dice, ¿cuál es el modo de amarle y de temerle? O sea, ¿cómo puedes vos amar a Dios o de alguna manera temerle a Dios? Y responde, cuando el hombre contempla sus obras y creaciones y maravillas, o sea, está hablando primero de una acción, observar. ¿Qué? Cuando vos observás, de nuevo, sus obras, ¿qué son las obras? Toda la naturaleza, toda la creación. Creaciones grandes y maravillosas, vislumbrando por medio de ellas su sabiduría, inconmensurable e infinita, de inmediato lo ama, lo alaba y lo glorifica, y expresa de un intenso anhelo por conocer a Dios. Como dijo el rey David, mi alma está sedienta del Dios viviente. ¿Qué es lo que está diciendo Maimónides o Rambam? Está diciendo lo siguiente. El amor no es un sentimiento, no es algo que te nace, sino que tiene que ver con sabiduría, comprender. Te dice así, cuando una persona de verdad, acá no dijo si es judío, si es no judío, cualquier persona, que este es el nivel de amor clásico, contempla las maravillas de la creación, es decir, razona y piensa, y dice, wow, de verdad, este mundo no fue hecho por casualidad. La verdad, yo tampoco estoy entonces, si este mundo no es de casualidad, yo tampoco estoy acá de casualidad de la vida. No es solamente existir, trabajar, subsistir, finalizar mi vida sin saber nada. Entiendo de que hay alguien detrás. Y una vez que yo hago eso, dice que produce en mi interior o produce en mí un sentimiento de querer saber aún más de ese diseñador. Ahí es donde se produce, dice Maimónides, el amor a Dios. Después otro día hablamos, si quieres, del temor a Dios. Pero esa es la primera, la clave. Sabiduría, intelecto. Cada vez que yo me apego más o veo la maravillosa creación que yo tengo a mi alrededor, cada vez más voy a tener interés verdadero, ¿no? O sea, o si una persona razona de verdad, eso te compromete a querer buscar más de él. Es lo que dice, la verdad compromete. Si estás interesado en saber más, es porque verdaderamente has desarrollado lo que es un amor, un apego a Dios. Y con eso te quería terminar entonces básicamente la reflexión para todos y hayamos reflexionado y pongamos en práctica todo esto que hemos conversado en estos minutos.